Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y en la práctica del día de hoy vamos a continuar con los análisis a elementos sólidos en dos dimensiones. Sin embargo, para este caso cabe resaltar que el análisis que se va a realizar es un análisis multicuerpo, y que entonces tenemos acá tres segmentos diferentes que conforman la estructura. Donde tenemos un tubo y pues tenemos un clan que está conformado por dos piezas para sostener la tubería que transporta fluidos para evitar que así se deflecte. Para ello entonces hacemos uso del software ANSYS y comenzamos entonces arrastrando directamente a la plantilla de estática estructural y dejamos el material que trae por defecto. Posteriormente pues lo vamos a cambiar, pero por ahora lo damos del material que trae por defecto y abrimos directamente el Design Modeler. Inicialmente entonces procedemos a a importar la geometría como un archivo externo. Entonces pues es necesario descargar el archivo y directamente entonces cargarlo y le damos pues generar. Para observar entonces en qué plano nos lo genera, como se puede observar, entonces nos lo generó en un plano que no era. Lo podemos cambiar directamente, lo vamos a generar alrededor del plano base ZX. Aplicamos, generamos y ya lo tendríamos. Además, pues es necesario hacer acá una simplificación de la geometría para facilitar entonces el análisis, que sería entonces directamente este agujero que tiene, lo vamos a eliminar. Para ello vamos a Create, Delete, Face Delete, y entonces seleccionamos las caras que queremos rellenar con control sostenido. Acá es necesario, para que no genere ningún error o indeterminación, pues señalar ese pequeño pedacito que se ve ahí, que sería este, y entonces la cara que queremos rellenar. Aplicamos y generamos. Y entonces ahí ya queda directamente simplificada la geometría para continuar. Luego entonces vamos a generar aquí un slice, una partición. Seleccionamos entonces el plano a lo largo del cual lo queremos realizar en el XY. Aplicamos, generamos y podemos ver que entonces nos genera los seis cuerpos correspondientes entonces a la estructura. Sin embargo, entonces para facilitar la visualización, vamos a ocultar los tres primeros y entonces luego vamos a generar eh, superficies a partir de cara. Por eso vamos a Console, superficies a partir de caras. Entonces seleccionamos estas dos inicialmente, Add Frozen, aplicamos, generamos y podemos ver que entonces nos crea de manera independiente la parte superior y la del tubo. Sin embargo, entonces también falta crear las otras superficies a partir de caras, crearla de abajo, aplicamos Add Frozen y generamos. Con eso entonces ya tendríamos las tres superficies generadas, así que ya no necesitamos los otros cuerpos. Para ello entonces vamos a Delete, Body Delete, y seleccionamos entonces con control sostenido los seis cuerpos, aplicamos, generamos y ya tendríamos entonces como tal la superficie o la sección transversal que necesitamos de la estructura para continuar entonces con la parte del modelado. Cabe destacar que entonces se seleccionaron estas dos partes para la creación de la superficie al mismo tiempo, porque no tienen ninguna intersección. Sin embargo, entonces las crea como dos superficies por aparte. Sin embargo, como se puede apreciar acá, al seleccionar entonces estas dos, habría como un pequeño error debido a que va a crear solo una superficie con estos dos cuerpos que son diferentes, con estas dos superficies, pero lo tomaría como uno debido a que acá tenemos una intersección que nos genera entonces ese error. Por ello entonces inicialmente se toman estas dos para que cree las dos superficies, y finalmente entonces es necesario tomar la superficie inferior por aparte para que nos la cree aparte de las otras dos, y así entonces tener las tres superficies creadas. Y cabe destacar entonces que vamos a continuar el análisis a partir de el análisis de tres partes, es decir, un análisis multicuerpo. Antes de cargar el modelo, entonces es necesario directamente cambiar el tipo de análisis que se va a realizar de 3D a 2D, para que entonces nos salga el modelo directamente en una vista frontal de la superficie y no en isométrico, para poder continuar entonces así con un análisis
en 2 dimensiones. Y entonces ya después de haber cambiado eso, se abre entonces su programa para editar el modelo. Una vez abre su programa, entonces podemos apreciar que la primera vista que nos da es una vista en el plano XY, es decir, que en efecto estamos realizando un análisis en 2 dimensiones, además del hecho de que tenemos la opción del comportamiento en 2 dimensiones, que para este caso vamos a trabajar esfuerzo plano, y en consecuencia, pues entonces, en consecuencia de este tipo de análisis, es necesario asignarle un espesor a cada una de las superficies que estamos trabajando, que para este caso en el tipo del clamp pues va a medir o va a tener un espesor de 25 milímetros, tanto arriba como abajo, y en este caso pues el tubo va a tener un espesor de 152 milímetros, es decir, pues un largo de 152 milímetros, y además de eso entonces vamos a asignar los materiales, que entonces para el clamp vamos a trabajar un plástico PLA, y además para el tubo vamos a trabajar entonces un aluminio convencional, que entonces se carga directamente de la base de datos. Vamos a traer el más normal que tenemos, ahí se cargan entonces las características y posteriormente entonces lo asignamos. Ya con esos tres materiales asignados, procedemos entonces con los sistemas de coordenadas y las conexiones, debido a que como tenemos tres cuerpos diferentes, entonces estas conexiones o estos tres cuerpos que son de manera independiente deben compartir información. Para ello entonces vamos directamente a las conexiones y podemos apreciar que entonces el software genera sus propias conexiones de manera independiente. Sin embargo, entonces para este caso no vamos a considerar las que el software genera por defecto y vamos a generarlas de manera manual. Entonces tomamos en conexiones, miramos las opciones que hay dentro de conexiones, pues dentro del contacto tenemos entonces cuatro opciones, donde las dos primeras hace referencia a herramientas o a desplazamientos lineales y las otras dos pues no. O sea, por ejemplo, directamente el bonded hace referencia cuando se tienen dos soldaduras, es decir, dos superficies se encuentran soldadas, entonces no puede haber desplazamiento relativo entre ellas. Sin embargo, el no separation hace referencia a que hay desplazamiento relativo, es decir, hay deslizamiento, pero no hay separación, es decir, las superficies se mueven una con respecto a la otra, pero no se separan. Sin embargo, entonces en las otras opciones sí hay desplazamiento y además también se pueden separar, entonces por eso es que tendríamos que adicionar factores como el coeficiente de fricción y además pues entonces la rugosidad que tenga directamente el material para poder trabajar esas opciones. Para este caso entonces, debido al tipo de movimiento que tenemos entre el clan y la tubería, vamos a trabajar uno de no separación, debido a que entonces el tubo se puede mover o se puede desplazar alrededor de las superficies del clan. Sin embargo pues no se separan. Entonces vamos a trabajar la opción de no separation. Acá dentro de las opciones que tenemos es importante hacer énfasis en que el contact es el elemento que se queda fijo, es decir, el que no se mueve, y el target es el que se va a desplazar alrededor de ese elemento. Entonces, para este caso, vamos a trabajar de que el contact, debido a cómo esto está ensamblado en la vida real, entonces el contact hace referencia al clack, y también pues que uno dándole directamente o seleccionando el elemento, pues acá nos aparece en el visor, en el cual podemos seleccionar más fácilmente cada uno de los elementos que queremos o de los perfiles que queremos trabajar. Entonces, para este caso, vamos a seleccionar estos tres, aplicamos, entonces tendríamos ya toda la superficie por la cual se desplaza la tubería, y posteriormente entonces pasamos al target, que sería entonces la tubería, seleccionamos la opción del target, seleccionamos el elemento y entonces ya comenzamos a seleccionar directamente hacia a través o por donde se deslizaría, que entonces sería la parte superior donde está en contacto con el clan. De la parte superior aplicamos y entonces estas opciones no lo vamos a trabajar. Además acá es necesario hacer énfasis en los colores. Se puede observar que los colores entonces el rojo o como fucsia simboliza el contact, y la almorada entonces simboliza el target. También entonces vamos a dar estas opciones y sin embargo vamos acá a trabajar directamente con esta esfera que se va a generar ahí. A partir de un radio vamos a colocar uno de 0,123, es decir, de 3 milímetros, que es como se puede observar aquí,
entonces se nos genera que esto directamente no es como tal una esfera, sino que es un offset que se simboliza a partir de una esfera para hacer énfasis entonces de que tenemos todo lo que esté dentro de esta tolerancia, pues entonces lo va a trabajar directamente y lo va a relacionar. Entonces una vez hecho esto, pasamos a la parte de trabajar el contacto de la parte inferior. Volvemos entonces al contacto, generamos uno nuevo de no separation. Tomamos entonces para este caso el contacto, entonces sería la parte del clan inferior, es decir, esta no, sino entonces esa sería una, y con control sostenido seleccionamos las otras dos, aplicamos, y para el target sería entonces nuevamente la parte inferior de la tubería, que sería esta de acá, y también vamos a tomar con control sostenido las dos laterales superiores en caso tal de que esto se desplace significativamente como para llegar hasta las partes laterales de la tubería. Aplicamos y nuevamente entonces aplicamos directamente el offset, que es igual que en el anterior, de 3 milímetros. Y luego entonces ya es necesario pasar a la parte de los dientes y a esta parte que entonces es donde se genera la rotación de la pieza. Comenzamos entonces por esta parte, por esta bisagra que es donde se genera la rotación del clan, en caso tal pues de que se deforme la tubería. Entonces generamos nuevamente un no separation. Entonces en este caso el contact sería directamente la esfera. Acá entonces podemos seleccionarlo más cómodamente, serían entonces las dos partes superior e inferior de la esfera, y esta de acá debido pues al movimiento relativo que tiene con la otra parte del clan. Aplicamos y el target sería entonces hacia donde desliza, que entonces sería directamente esta sección. Esa sería una, esta sería la segunda, y acá entonces tendríamos las tres superficies. Aplicamos y para este caso también vamos a aplicar entonces el offset, pero en este caso va a ser de 2 milímetros. Tenemos que ver que entonces ambas también entran ahí, es decir, se encuentran relacionadas, y posteriormente entonces ya pasamos a la parte de los dientes. Entonces para terminar nos faltarían los dientes, que para ello entonces volvemos directamente a contact. En este caso vamos a traer un bonded debido a que vamos a suponer que los dientes se encuentran fijos como si estuvieran soldados el uno contra el otro para garantizar entonces que se transmitan las fuerzas correctamente. Entonces el contact, seleccionamos uno de los dientes y ya acá podríamos entonces directamente seleccionar todos los dientes más fácilmente, pero para no tener que seleccionar uno a uno cambiamos el modo de selección y entonces tomamos todo lo que esté relacionado ahí con los dientes. Podría ser todo esto, ahí está, ahí estarían los dientes, y entonces aplicamos y lo mismo entonces trabaja con la parte inferior. Entonces ya con el target seleccionamos, cambiamos el modo, seleccionamos uno de los dientes, que sería entonces este de acá, el inferior, y ya acá tendríamos para seleccionarlo, seleccionar todos los dientes. Nuevamente entonces cambiamos el modo de selección a seleccionarlo por recuadro, y entonces ahí ya tendríamos, creo que falta, ahí ya tendríamos todos seleccionados, y finalmente entonces procedemos a generar entonces a generar el offset, que para este caso se puede trabajar un offset incluso menor debido a la poca separación que hay entre ellos, de 0,05 milímetros, y entonces ya quedaría con eso directamente ya asignado las cuatro contactos entre el clan y directamente pues entonces con la tubería, y ya pasamos entonces a los sistemas de coordenadas que vamos a trabajar dentro de las superficies.
Comenzamos creando entonces un nuevo sistema de coordenadas. Para ello nos venimos acá. Necesitamos dos sistemas de coordenadas diferentes debido a que vamos a generar una esfera de influencia para refinar la malla en ciertas zonas. Por ejemplo, esta es una zona en la que nos interesa tener un tamaño de malla pequeño, es decir, refinar la malla de lo que más se puede acá y acá también. Para eso entonces necesitamos una esfera de influencia y en consecuencia pues la esfera de influencia necesita un sistema de coordenadas en el cual poner el punto 00 en el origen de esa esfera. Entonces lo vamos a dar cartesiano y vamos a cambiar el modo de selección. Ah, ya está, por recuadro. Vamos a tomar todos estos, aplicamos y vemos que entonces automáticamente él genera el sistema de coordenadas en el centro pues, de todas las geometrías que seleccionamos. Y con eso entonces ya tendríamos el sistema de coordenadas creado para los dientes. Y posteriormente entonces creamos otro para la otra sección. Que entonces acá sí no necesitamos el modo de recuadro, simplemente seleccionamos este y con control sostenido esta aplicamos y ya nos posiciona entonces directamente el sistema de coordenadas en el punto 00 de esta circunferencia, y con eso entonces ya sería suficiente para generar ahorita entonces posteriormente la malla y las esferas de influencia correspondientes. Con eso entonces ya estarían asignados los sistemas de coordenadas correctos y ya pasamos directamente entonces al mallado de las superficies. Ahora para la malla vamos a generar inicialmente entonces un método. Inicialmente vamos a tomar esta parte superior y le vamos a indicar esta parte superior y esta, y el que nos la malle todo en cuadriláteros dominantes está bien. Luego insertamos otro método para la sección de abajo debido pues al tipo a los dientes que tiene. Entonces para este caso vamos a trabajar directamente entonces con triángulos. También vamos a insertar entonces a esta parte interna, le insertamos entonces un sizing. Acá lo seleccionamos, aplicamos, generamos un tamaño de elemento de 0,5 milímetros, que equivale entonces a eso en metros. Con ese sizing entonces ya pasamos directamente a generar también un face meshing para garantizar que reordene bien la malla. Aplicamos. Luego entonces vamos a generar otro sizing, pero entonces esta ya será para la parte superior. Aplicamos y para este caso entonces vamos a tomar un tamaño de elemento de 2 milímetros que corresponde entonces a 0,02 metros. Y finalmente ya entonces vamos a generar lo que serían las esferas de influencia. Para ello entonces vamos a generar un sizing y en este caso tomamos las dos superficies que van a estar involucradas dentro de la esfera de influencia. Aplicamos, ya no va a ser por tamaño de elemento sino por esfera de influencia. Vamos a tomar el primer sistema de coordenadas que generamos y entonces vamos a darle un radio a la esfera, para este caso de 6 milímetros, 0,006. Y también vamos a generar entonces un tamaño de elemento al interior de la esfera de 0,025 milímetros. Con eso entonces ya tendríamos esa esfera de influencia lista. Insertamos otro sizing y nuevamente seleccionamos entonces los dos elementos, aplicamos, cambiamos acá por esfera de influencia y entonces en este caso ya sería el sistema de coordenadas número 2 que creamos con un radio de 7 milímetros, creo que estaría bien. 7 milímetros, sí, está bien. Y posteriormente incluso le podemos dar 8 milímetros. Y posteriormente entonces también le vamos a dar el mismo tamaño que traíamos anteriormente de 0,025 milímetros. Aplicamos y entonces ya generamos la malla, esperando a ver entonces qué tipo de malla nos ofrece el software. También cabe destacar aquí que vamos a mirar cómo se comportan los dos tipos de malla entre triangular y cuadrada. Acá podemos ver que se ajusta mucho mejor un tipo de malla triangular que cuadrilátero, pues antes de la forma triangular que tienen los dientes, dado que aquí es imposible para el software meter cuadriláteros, así que pues
sin importar que lo colocamos como cuadriláteros, pues entonces directamente los dientes utiliza triángulos para mallar. Entonces ya una vez lista la malla, también veamos cómo refina directamente entonces la bisagra, que entonces esos son los dos puntos que nos interesa ver, los dos puntos de los cuales se van a transmitir las cargas. Entonces por eso en esos sectores es importante tener la malla, además de que la malla también refinó estos puntos o estas esquinas. Y también veamos cómo el software respeta entonces los espesores que habíamos dado al inicio del análisis. Y también podemos ver acá que estas pequeñas, no, o sea, estas pequeñas partes de la malla no se encuentran alineadas debido al tipo de contacto que generamos del tubo con cada una de las partes que tiene el clamp, que lo que habíamos generado aquí anteriormente en los contactos, pues las pequeñas esferas de las tolerancias afectan directamente entonces ese tipo de restricciones con la malla. Entonces ya una vez tenemos lista esta malla, pasaríamos ya a la parte de asignar las condiciones de frontera o directamente a las restricciones que tendría cada uno de los elementos. Para ello entonces vamos a comenzar directamente designando la fuerza. Para este caso vamos a trabajar con una fuerza remota. Vamos entonces a seleccionar directamente el interior de la tubería, simulando entonces pues que está pasando un fluido a través de ella. Aplicamos y posteriormente vamos a generar, damos aquí 0 y acá 0 para garantizar que entonces la fuerza se ubique directamente en el centroide de esta geometría. Posteriormente entonces vamos a cambiar de vector a componente y le vamos a dar que va a ser un valor de -1000 en y. Y como se puede observar entonces ya ubica directamente la fuerza en el centroide de la tubería. Además de eso, también vamos entonces a generar un desplazamiento acá donde en teoría es donde va fija el clamp. Entonces seleccionamos toda esta parte y el otro lado también. Aplicamos y entonces le damos 0 en X y 0 en Y. Y con eso entonces ya tendríamos listo todas las restricciones y las condiciones de frontera para pasar ahora sí entonces con la etapa de la solución. Queremos visualizar entonces la deformación total y pues entonces el esfuerzo equivalente. Posterior a la solución, entonces tendríamos los resultados que se tienen acá a continuación. Esta sería la deformación. Y cabe destacar acá en esta presentación que tenemos un problema debido a que cuando la tubería se desplaza hacia abajo, pues también podemos observar cómo esta parte del clan también se desplaza hacia abajo. Y esto se debe precisamente a una de las restricciones que generamos previamente de la no separación, es decir, hay desplazamiento relativo de las caras más no separación entre ellas. Eso pues, como se puede observar, no es del todo cierto porque así no sería como se comportaría en la realidad debido a que el peso o la fuerza remota que aplicamos pues se encuentra hacia abajo. Entonces cuando ese tubo se desplaza hacia abajo no debería traerse consigo esta parte superior del cráneo. Entonces directamente vamos a cambiar esa configuración. Nos venimos nuevamente entonces a la primera conexión que realizamos y entonces nos vamos a quedar solo con estas dos caras para el contacto y volvemos entonces a resolver. Después de esto entonces ya se debería visualizar en la simulación que hay una separación de una superficie con respecto a la otra. Como se puede observar aquí, esto entonces ya sí hace alusión a la realidad donde tenemos pues cuando una carga está hacia abajo en el tubo, pues entonces se genera la separación del tubo con respecto al clan. Eso por el lado de la deformación. Y por otro lado, pues tenemos entonces los esfuerzos equivalentes, en donde podemos observar que en efecto pues, los dientes están trabajando, porque pues se generan entonces los esfuerzos debido pues a la restricción que tenemos. Y acá se tiene particularmente pues este concentrador de esfuerzos debido a que se intenta penetrar una superficie con respecto a la otra. Entonces pues si se quisiera, pues esto se podría generar un redondeo para evitar este intento de penetración de una superficie con respecto a la otra.
También acá es importante mencionar la acción de las esquinas o de los bordes que terminan en punta directamente, debido a que son concentradores de esfuerzo. Entonces acá también pues se podría generar redondeos, como se puede observar en todas las esquinas que tenemos, pues generan pequeños concentradores de esfuerzo. Y entonces directamente ya no tenemos la deformación o los esfuerzos que se estaban dando directamente en esta parte. Sin embargo, pues también, aún así, cuando esto se desplaza hacia abajo, pues genera unos esfuerzos residuales acá en esta parte, en estos bordes de la parte superior del clan. También podemos visualizar entonces los contactos que generamos o las diferentes conexiones que generalizamos entre las superficies. Para eso vamos a Toolbox, perdón, y seleccionamos la opción de Contact Tool, donde nos abriría entonces directamente esta opción. Y acá entonces nos pide el tipo de contactos, que vamos a seleccionar todos los contactos, tanto lineales como no lineales, y el tipo de contacto que entonces sería el target o el contact. En este caso pues podemos tomar ambos, y posteriormente entonces le damos el tipo de opción que deseamos visualizar. Entonces para este caso seleccionamos el status, la presión, la penetración el, y el deslizamiento. Posteriormente de seleccionar estos, resolvemos y nos arroja entonces estos resultados, que comenzamos por el status, el cual se tienen entonces estas cinco categorías, en donde se tiene de abajo hacia arriba, que es de referencia que está pegado, unido, este que significa deslizar, este cercano, lejos, y ya demasiado lejos una superficie con respecto a la otra. Entonces esto nos puede dar una idea del tipo de movimiento que predomina sobre la pieza, que para este caso entonces sería precisamente el deslizamiento que se da entre el tubo y la otra superficie que lo sostiene. Además de que acá tenemos entonces que los dientes se encuentran pues, pegados, prácticamente unidos, debido precisamente a las cargas que se generan en cada uno de los dientes. Entonces acá podríamos visualizar qué secciones son las que presentan qué tipo de estatus o qué tipo de categoría, si desliza o no desliza. En este caso entonces podemos observar que predomina el deslizamiento. También podemos pasar entonces a la presión, que esto se da directamente entonces en megapascales, y nos puede funcionar directamente porque con la presión y conociendo entonces el área por donde la cual se aplica, se puede conocer directamente entonces la fuerza, y con eso calcular entonces los diferentes espesores de cualquiera de estas superficies, para entonces saber si se aumenta o se disminuye esos espesores. Y también pues cabe resaltar que la mayor presión que tenemos entonces es de esperar que se haya dado directamente entonces en los dientes, donde se recibe la mayor carga. También entonces tenemos la penetración, para saber cuánto penetra eh, un elemento en otro, y eso es importante mencionarlo, porque tener una penetración de 1 milímetro ya es casi que un error, es decir, eso es excesivo. Entonces por eso se tienen valores acá tan pequeños, porque pues la penetración no puede ser, ni siquiera puede estar cercano a 1 milímetro. Sin embargo, pues entonces acá podemos observar en qué puntos es donde se da la penetración de una superficie con respecto a otra, que sería precisamente en este borde, en esta esquina, que entonces estaría intentando penetrar la superficie del tubo, y así entonces se podría mirar qué lugares son los que están afectando. Y también vamos a pasar directamente entonces a ver el deslizamiento. Esto es bastante importante debido a que acá, debido al sistema de referencia, entonces la escala de colores se encuentra al revés, es decir, se puede observar acá que la, el color de mayor deslizamiento se referencia entonces directamente al azul, y se puede observar acá cómo cambia, que en efecto lo que más se desliza es esta cara con respecto a la otra superficie, con la superficie del clan. Entonces acá, como solución de diseño, se podría entonces generar una parte más rugosa para, para evitar ese desplazamiento, y entonces que eso no afecte directamente eso, porque teníamos que las deformaciones totales se estaban dando precisamente en esa parte inferior. Entonces, para evitar todas estas deformaciones, se podría directamente tratar de restringir mediante una zona más rugosa de esta pared, para generar entonces un bloqueo mayor o una menor deformación.
También tenemos entonces acá otros valores de desplazamiento y también entonces es importante mirar cómo se comporta directamente pues, la bisagra. Y con eso entonces ya tendríamos el análisis completo.